Hola tribu, hoy nos encontramos con la psicóloga Tania Galvez, ella es psicogerontóloga. Hola Tania, muchísimas gracias pues por permitirme que estés aquí. Estoy bastante emocionada y ahora sí quisiera pues que nos platicaras, ¿no? ¿Qué es esto en lo que tú te especializas? Muchas gracias por la invitación, Gaby. Pues mira, la psicogerontología es una subespecialidad de la gerontología, ¿no? Que es el estudio del proceso del envejecimiento. Entonces, es la unión, obviamente, pues de nuestras áreas, ¿no? De la psicología que estudia la parte, pues ya ahora sí que emocional, mental y toda la parte de salud también, ¿no? Y aquí lo que hace es una integración respecto a cómo estamos envejeciendo, los hábitos, las acciones, ¿no? La parte de salud mental, ¿no? También que influye en nuestra salud física tal cual, y esto durante el proceso de envejecer. O sea, que no es exclusivamente de adultos mayores, sino es este mismo, pues, proceso, ¿no? ¿Cómo y de qué, con qué estilos, ¿no? Cada quien vamos a estar envejeciendo. Entonces, esa es como el área en general. A mí me interesa mucho porque a final de cuentas es una, pues como la misma psicología, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas cosas que pueden abarcarse y creo que si nos pudiéramos ver todos un poco en esta como trayectos de vida que somos cada uno de nosotros, quizá algunos de los problemas que de pronto nos abruman tanto, pues no serían tan importantes, ¿no? A lo mejor son perspectivas de entender que estamos pues en este trayecto y que lo que hacemos cada día pues influye en esa meta final, ¿no? A la que vamos a ir llegando todos eventualmente. Entonces, eso es a grandes rasgos. Ok, pues fíjate que ahorita que lo dices y que estaba pensando en que me iba a conectar contigo, estaba pensando en eso. Es cierto, yo no he pensado en que voy a llegar a llegar a la vejez, ¿no? O sea, sí lo observo con mis personas que amo, ¿no? Como mi abuela y mi papá, que ahora pues, noto cambios, mi mamá también, pero yo no me había puesto a pensar en esta parte y me parece interesante, ¿no? Como dices tú, estamos transitando, ahorita nuestra piel es así, pero en un momento va a cambiar, ¿no? O sea, y así es el cuerpo, ¿no? Y por más que quizá queramos, pues, detenerlo, esto va a pasar, es parte de la vida, ¿no? También, y también aceptar el cambio, y desde Ujú. esta forma poderlo ver de una forma más plena. Sí, así es. Y fíjate, dijiste algo bien importante porque nos damos cuenta de la vejez de otros, del envejecimiento de los demás, ¿no? Pero no del nuestro. Y eso es algo que yo creo que nos asusta de pronto porque yo te voy a decir también, pues estoy en una etapa en la que yo creo que muchas estamos, ¿no? Viendo estos años que les pasan ahora a nuestros papás, ¿no? Esta pandemia que nos hizo, me decían unos pacientes, es que yo no me di cuenta que era viejo hasta que me dijeron que me tenía ahora que ir a vacunar porque yo era de riesgo, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver cómo nos lo tomamos para nosotros, qué implica la edad, ¿no? O qué implica el paso del tiempo. Y quizá verlo en otros nos pueda permitir verlo también en nosotras mismas, ¿no? Y cómo es esto, porque ahorita justo, por ejemplo, nuestras edades van a empezar a cuidar ahora a sus padres que están envejeciendo. Y entonces ahí, ¿no? Es como voltear el foco a la vejez de alguien más, pero va a estar influyendo también en cómo voy a envejecer yo. Sí, fíjate que ahorita estaba recordando que una maestra nos decía eso, que como seres humanos tenemos como esta descalificación hacia la vejez, porque en nuestro mundo actual la vejez es algo mal visto, o sea, si tú estás envejeciendo está mal, ¿no? Porque, bueno, y ella daba como un ejemplo de los zapatos, cuando los zapatos están viejos, pues, ¿qué haces? Tirarlos, y a veces hacemos eso, ¿no? Con la parte de la vejez, o no, o el entender la vejez de que hay una idea como que ya no es válida, ¿o no? Una persona, y a veces lo hacemos con nuestros adultos mayores. Ay, es que ya está viejito, ¿no? O parece niño, en vez de aceptar y no sé, ¿no? Darle su lugar como persona, pues de la edad que tiene, ¿no? Y no, no sé, como descalificarlo o minimizar sus capacidades por la edad que tiene. Fíjate, se tiene un nombre, un término, que es el edadismo, que es esta discriminación por edad, ¿no? Pero además, como todas las discriminaciones, pero yo creo que esta particularmente es una que hacemos creyendo que es hacia afuera, pero es interna, porque lo que yo discrimine de una persona adulta mayor ahora, me lo voy a achacar a mí misma cuando ya sea una persona mayor, ¿no? Entonces, ahora sí que esta es como nos mordemos la propia cola, digamos, ¿no? Así también en este tipo de percepciones. Pero sí, tienes toda la razón, es el común denominador. Pensar que algo ya llega como algo obsoleto, ¿no? De pronto llega esta fecha de caducidad
y nos lo aplicamos también a nosotros mismos también. Gracias, por esta introducción. Ahorita sí te voy a dejar más como la voz y la palabra. Voy a compartir, ella nos trae unas diapositivas para pues hablarnos un poquito más de este tema. El tema de hoy es mujeres que cuidan. Ok, danos un poquito de introducción en lo que yo voy compartiendo en pantalla. Sí, fíjate, este tema a mí estoy trabajando en él, yo creo que desde hace ya como de lleno unos 2, 3 años prácticamente, porque la forma en la que todas nosotras envejecemos, como mujeres individuales, no es como un proceso compartido por todos los que envejecen, ¿no? Por decirte algo, los hombres envejecen y tienen un proceso muy distinto al nuestro, porque nosotras envejecemos cuidando. Entonces nos convertimos en seguir cuidando desde ser mamás, ¿no? O sea, cuidar a tus hermanos, incluso si eres la hermana mayor, lo que sea, y ahora cuidar a padres. Entonces, a los padres o a los suegros, porque parece ser un rol designado, pues, para nosotras, las mujeres, ¿no? También. Entonces, por eso el tema mujeres que cuidan vejeces se me hace algo como para ir entendiendo incluso nuestro propio envejecimiento mientras estamos cuidando el de alguien más, ¿no? Pues bien, justo este tema entonces de las mujeres que cuidan vejeces, pues es una charla que quería compartirles con un objetivo específico, ¿no? La siguiente, por favor, que es cómo empezamos a entender el envejecimiento y a través de esto promover prácticas para el cuidado de personas mayores sin desvincularse de una misma, ¿no? Porque nosotras, a final de cuentas, vamos a estar ejerciendo un papel de cuidadoras durante muchas fases de nuestra vida y entenderlas y entendernos, ¿no? Como en este mismo rol o diversos roles que tenemos, pues nos puede ayudar a mejorar esta relación que pudiéramos tener con el mismo acto de cuidar. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí me gustaría, como siempre me gusta empezar con esta parte. Nosotros somos, pues, seres multidimensionales, somos personas que estamos normalmente oscilando entre varios roles, varios tareas, varias actividades que nos van tocando, y estas suelen ser asignadas de forma social, ¿no? No es que nosotras obligatoriamente las escojamos o porque a nosotros nos nació, sino que vienen ya hasta cierto punto como expectativas de la misma familia y de la misma sociedad. Entonces nosotros siempre propongo que nos visualicemos como un arbolito, ¿no? Que tiene, pues nosotras mismas somos el tronco y de ahí las ramas y las hojas se distribuyen en todo esto que somos a la vez, ¿no? Por ejemplo, podemos ser madres, parejas, hijas, amigas, personas viajeras, a lo mejor directivas, ¿no? Profesionistas, personas espirituales, decisivas, analíticas, creativas, y por qué no, defectuosas e imperfectas. Entonces, todas estas dimensiones están en nosotros todo el tiempo, pero normalmente nos reduce a dos roles como muy importantes, ¿no? O sea, o que hacen que nosotros nos convirtamos en personas cuidadoras. Es esa, nosotros por ser personas emocionales, normalmente las mujeres se nos dice que eso somos, ¿no? Que esa es nuestra cualidad principal. Somos seres emocionales y por tanto somos buenas cuidadoras. Y aquí entonces, si pasas a la siguiente, esta creencia social de que las mujeres somos mejores cuidadoras por ser justamente más emocionales, nos lleva a relaciones y distribuciones de tareas y responsabilidades de forma injusta, en el cual las mujeres normalmente pues somos quienes nos hacemos cargo de ahora atender a las personas que van envejeciendo, pueden ser nuestros padres, nuestros esposos o parejas, o pueden ser también incluso nuestros suegros, ¿no? O sea, no es como exclusivo de mi familia, sino que a mí por el rol de mujer me llegan a tocar hacer estas tareas de cuidado. Y aquí entonces nos topamos con esta situación, ¿no? De que nos lleva aislando cada actividad, cada tarea, porque pues no es que tú ya empezaste a cuidar a tus hijos, ya puedes cuidar aparte a tu papá, ¿no? O sea, ya tienes a lo mejor tiempo libre en tales horas, pues es que te toque a ti cuidar. Y entonces esto que va siendo una tarea que normalmente tendría que ser familiar, pues nos va tocando normalmente a todas nosotras, ¿no?
Ahorita en la siguiente diapositiva les pongo, ¿no? ¿Quién cuida a una persona mayor? Que estamos hablando como en este caso, pero normalmente son estos los roles. La hija soltera, por ejemplo, divorciada, que regresa a lo mejor a vivir con los papás, ahora es ella, pues ella no tiene marido que cuidar, entonces que le toque cuidar a mis papás, ¿no? Puede ser que te toque cuidar por ser esposa o por ser a lo mejor la nuera, ¿no? Como decía hace unos momentos, o la nieta, pues es que regresa de la escuela, quizá le tiene más tiempo y puede cuidar a la abuelita o al abuelito, o incluso las mismas hermanas. Tienen a lo mejor, la persona mayor puede tener, si es un adulto, estamos hablando de un adulto mayor hombre, a lo mejor sus hijos pues están trabajando, no tiene ya esposa, pues le toca venir a la hermana a venirlos a cuidar. Siempre suele ser la mujer dentro del sistema familiar que le toca cuidar, ¿no? Entonces, esto de pronto notarlo y voltearnos a ver cómo la mayoría somos mujeres cuidadoras, es algo que nos debería de llamar la atención. ¿Por qué no existe o por qué hay tan pocos hombres cuidando a algún familiar? Que si hay el caso, por ejemplo, hijos únicos, ¿no? Que les empieza a tocar cuidar a sus papás, pero no son la mayoría. Y esta es la parte como intrigante, porque suele ser que nos toca a nosotras, ¿no? Y cómo nos podemos adaptar o cuidar dentro de este mismo rol que de un momento a otro pues nos va tocando, ¿no? Que a lo mejor lo podemos ver y hasta nos han puesto un nombre. La mayoría de las mujeres, a partir de los 30, los 60, vamos a estarnos convirtiendo en lo que se muestra en la siguiente diapositiva, que le llaman la generación sándwich. Y fíjense, esta es bien impactante porque aquí yo les traigo una propuesta externa a este término, si ustedes lo googlean, la generación sándwich somos esas personas o adultos que estamos cuidando a hijos y a padres al mismo tiempo. Pero no hablan de, por ejemplo, las mujeres que somos de esta generación sándwich, en donde además de cuidar a los hijos, que nuestro rol tradicional de madres, pues señala que son nuestra prioridad, ¿verdad? Que no es tampoco que solo el rol social, sino que también de alguna manera muchas mamás lo asumen de esta forma. Además les toca cuidar luego a la pareja, ¿no? Siempre hay estos términos que yo creo que seguramente han platicado aquí en tu espacio de mi tribu mujer, porque hay una creencia, ¿no? De que si no estás en tu casa, estás todo el tiempo en tu trabajo con los hijos, estás descuidando a tu pareja, descuidando a tu esposo, ¿no? Entonces, esta parte de estar dándole tiempo y demás, que por supuesto tiene que ver también con las dinámicas en la relación de pareja, también es otra tarea extra, además de la que conforme vamos envejeciendo todos, se añade ahora el cuidar de nuestros padres. Entonces, como las hijas, esa es la creencia, ¿no? Las hijas son más apegadas a los padres que los hijos, pues entonces nosotras mismas nos mentalizamos con esa tarea. Y entonces nos toca cuidar a tres generaciones al mismo tiempo, ¿no? Menores de edad, quizá, nuestros hijos, dependiendo de la edad que tengan, la pareja, si es que tenemos, que también hay que destinar tiempo, y los padres que ahora van a ir requiriendo, dependiendo cómo están envejeciendo, ¿no? Van a ir requiriendo más y más cuidados y de cierto tipo o dedicarles más tiempo, ya sea por compañía o por a lo mejor alguna condición específica, alguna enfermedad, algo que los haga dependientes, ¿no? Entonces, en esta aquí podemos visualizar tres cosas que si ustedes cuentan las 24 horas del día, cuántas nos quedan libres, ¿no? Si estos son tareas de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y entonces termina siendo una generación terminamos siendo una generación de mujeres que estamos para cuidar de otros menos de nosotras mismas, ¿no? Que esto es algo que muchas veces se nos olvida contemplar. Y ahí mismo entonces pudiéramos, paso a la siguiente pregunta, ¿no? Si tenemos tantos roles de cuidado, ¿cómo actuamos ante estos roles? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué implica ser una persona o una mujer cuidadora, no? Y esto básicamente se resume en un concepto que puede ser alguien que es cuidador, es alguien que se encarga de cubrir las necesidades, ya sean de salud, físicas, económicas, etcétera, de una persona que ya no puede hacerlo por sí mismo o que no puede hacerlo aún por sí mismo, como son los hijos, por ejemplo, ¿no?
pero hay un límite. Aquí, por ejemplo, les decía hace un momentito que cuidar es una tarea de 24 horas de todos los días, pero la realidad es que esto lo asumimos como que así fuera. Esta es la creencia compartida. Yo trabajo con muchas mujeres que cuidan a papás que tienen algún tipo de demencia, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, entre otras, que son muchas las demencias, ¿no? Pero lo que observamos es que terminan tan agotadas, tan exhaustas, porque de verdad creen que no existen ni 3 minutos para ellas, ¿no? Entonces, aquí hablamos también de una cuestión, pues, de percepción, que no solamente es el acto tal cual o las tareas tal cual que involucran el cuidar a alguien, sino que también estamos quizá viéndolo de una manera no estratégica, ¿no? O con muy poco autocuidado, de saber que lo más preciado que tenemos todas las personas en este mundo, pues es nuestro tiempo. Entonces, estas 24 horas que tenemos todos los días, varias de ellas se tienen que ir en descansar, ¿no? Por lo menos en las horas, las 8 que nos sugieren de descanso, más las que pasemos, voy a decir así, ¿no? Como ejemplos muy burdos, pero las que pasemos en el baño, las que pasemos comiendo, las que pasamos en el celular, todos esos son minutos y tiempo que son nuestra vida, que si las pudiéramos ver como este continuo que decíamos hace un momentito contigo, Gaby, pues es justo esta noción de qué hago con ese tiempo, cómo actúo para poder cuidar, ¿no? Que me toca de alguna manera por rol o que yo hago por gusto, porque también habemos muchos que lo decidimos de esta manera. Obviamente que los hijos, quienes han deseado mucho tiempo ser mamás, pues no lo hacen tampoco aquí nada más como una cosa de sufrimiento, ¿no? Es su pequeño y su pequeña, entonces claro que lo hacen también desde el amor, como también desde el amor podemos cuidar a nuestros padres, pero implica entendernos cómo es en este mismo rol, ¿no? Y aquí a continuación pues les muestro una propuesta de puntos, 3 puntos clave en la siguiente, en esta diapositiva, en la que podemos empezar a promover estas situaciones, cuidar y cuidarnos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué son estos puntos que he ido trabajando y viendo que son como la mejor forma de promovernos, ¿no? A nosotras mismas? Primero, ubicar que no estamos solas en esta tarea tan abrumante de criar hijos, criar o cuidar padres y a lo mejor también, dependiendo de nuestras formas de relacionarnos, cuidar a la pareja, ¿no? Y la primera, esta que les decía, de no estar sola, pues es que hay muchas personas que están en la igual de condiciones y que conectarnos e identificarnos, ¿no? Con estas otras personas, crear una tribu tal cual, ¿no? Como lo que tú propones, es la mejor manera de poder hacer este autocuidado también. Al menos decía por ahí una cuidadora con la que trabajo que espero también sea como un ejemplo muy claro, ¿no? En esta parte, es también merezco un espacio con otras mujeres quizá, en donde podamos mostrar que estamos, lo malo de cuidar. Oye, sí, amo a mis hijos, pero también estoy harta de pronto de esta tarea, ¿no? De hacer esto todos los días. Amo a mis papás y los cuido porque sé que me necesitan y porque yo quiero cuidarlos, pero también me harto de de no recibir ayuda, me fastidia hacer esto. O sea, hablar de lo negativo y lo oscuro también es importantísimo, ¿no? Que es parte de, y eso pues se hace mejor cuando, por ejemplo, cumplimos el segundo punto, que es entender que cuidar es una tarea compartida. Cuidar a los hijos, cuidar a los padres, cuidarse como entre la pareja, no es solo mi tarea como la mujer de la casa, la mamá, la esposa o la hija, sino que es un espacio de corresponsabilidad, ¿no? Que compartimos con más personas. Hay más hermanos, hay otro papá que se tiene que hacer cargo quizá de mi hijo, o hay otras amistades, porque también, por ejemplo, en cuestión de pareja, solemos creer que nosotros debemos cubrir todas estas áreas que decíamos, ¿no? Este arbolito que les pintaba en un principio. Y en realidad no, tenemos que reconocer que tenemos limitaciones, ¿no? Y hay que aprender a soltar cosas que a lo mejor no son tan importantes ni urgentes y delegar las que se puedan. Y delegarlo sin la culpa, también reconociendo que el cuidar pues es una cosa imperfecta, ¿no? Tanto como mamá, como pareja, como hija, y debemos pues a poder entender esta parte, ¿no? Que nos lleva al tercer punto, entender que nosotras seguimos siendo nuestra propia prioridad.
Y esta es una tarea enorme, enorme, que yo creo que no habemos nadie que lo haga a la perfección, ¿no? Seguramente, pues quienes estén viendo aquí este video podrán identificar, pues sí, ya sé que me dicen que yo me cuide, que me debo de apapachar a mí misma, ¿no? De darme mi lugar, a qué hora del día, ¿no? Si tengo tantas tareas, o en qué momento puedo hacer esto, de cuál forma si yo tengo que atender a otros, ¿no? Y aquí es un poco de, a veces, librar batallas no tan amables o no tan idóneas quizá, pero que tienen que librarse esas batallas. Tenemos que discutir, tendremos que pelear, tendremos que hacer algo que mueva la organización que está ahorita y que no está funcionando porque me está sobrecargando a mí, y entonces imponer que yo sigo siendo una persona con necesidades, con prioridades, con cosas que son importantes para mí, y que si yo no las cubro, nadie las va a cubrir por mí. A lo mejor alguien puede apoyar de vez en cuando, pero no es su tarea, es mi propia tarea. Y en la medida en la que yo entiendo que tengo que cuidarme a mí misma y ser mi prioridad, también enseño a los otros a cuidar de sí mismos, ¿no? Como mamás de pronto también demostrar que tenemos que darnos nuestros espacios, nuestros tiempos de cuidado, enseña a los hijos a que tienen que respetarme esos tiempos también, a ser autosuficientes y a ellos mismos darse a respetar sus propios tiempos de cuidado, ¿no? Con los padres quizá que están envejeciendo puede ser complicado porque aquí pues es una persona que ya tiene mucho tiempo con muchos hábitos, con formas de hacer las cosas, con formas de pensarlas o interpretarlas, y quizá no es tan fácil cambiarlas, pero es posible. Es posible siempre y cuando nosotros tengamos esta noción de que vale la pena hacer este ajuste para que todos estemos bien. Y yo no conozco a ningún papá, o muy pocos en realidad podría decirles, que no quiera que su hijo esté bien. La mayoría de las mamás y los papás tienen esta noción de yo no quiero ser un estorbo para mis hijos, y verlos desviviéndose por cuidarlos y atenderlos, aunque sea algo que agradecen, tampoco es algo que quieran hacer a costa de sus propios hijos. Entonces, aquí solo es ganar, ganar si yo me pongo como prioridad, y a partir de ahí, de mi autocuidado, planifico y organizo el cuidado. Entonces, esta es la estrategia principal, ¿no? De cómo poder organizar estas tareas que voy a ir ejerciendo, los roles que voy a ir cubriendo de cuidado conforme avanza mi vida, ¿no? Y mi propio ciclo vital y del trayecto que decíamos hace unos momentos, y cómo puedo cuidar el envejecimiento, por ejemplo, de mis papás sin descuidar el mío, porque les decía al inicio, pues, de la charla, ¿no? Justamente cómo mientras mi papá y mi mamá, a quien cuido, envejecen, yo estoy envejeciendo y mis hijos están creciendo. Entonces, aquí estamos hablando de muchos trayectos relacionados entre sí que influyen, ¿no? De esta manera. Y entonces, dentro de este mismo trayecto, la siguiente diapositiva les propongo, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar sin desvincularme de mí misma? Que era el objetivo de la sesión o de la charla de hoy. Aquí es importante tomar en cuenta que mis roles no son lo que me definen, son cosas que realizo, como puede ser mi profesión, por ejemplo, a lo mejor algunas responsabilidades de la casa, ¿no? Pagar la luz, pagar los servicios, ¿no? Pero no me definen a mí como persona. Y esto es bien, bien difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que disfruto mucho lo que hago, les confieso que tengo esta complicación, ¿no? De decir, ¿quién es Tania? Y yo puedo decir, no, pues Tania es una psicóloga que trabaja con el envejecimiento, pero al final de cuentas eso es lo que hago, no es lo que soy. Y eso es una tarea bien grande también, ¿no? Irla descubriendo, irla encontrando, pero podemos empezar por vernos como una ramita de este mismo árbol que les contaba, en donde somos el tronco, y que cada rama, cada hojita son cosas que hago, roles que tengo, intereses que mantengo, y que son parte, digamos, de mí, pero no soy yo tal cual, no me define como tal cada rol que practico, cada rol que tengo y tareas que me asigno también, ¿no? Entonces, esto es difícil, es una tarea complicada de empezar a hacer, pero si yo entiendo que esto es algo que estoy haciendo, me da espacio de ir entendiendo lo que es importante o clave para mí, ¿no? ¿Cómo voy a ir eh, protegiendo esto que soy, o encontrando esto que soy y que a lo mejor en algún momento perdí de vista,
para poder seguir cuidándolo mientras a lo mejor ayudo y acompaño en el cuidado de alguien más, como pueden ser el de los hijos o el de los padres, ¿no? Y yo aquí les pongo que justamente es posible cuidar sin perder todo lo otro que nos hace ser nosotras mismas, que es ser consciente de qué y a quién cuido. Por ejemplo, aquí, si yo conozco a mi mamá, ¿no? Que estoy cuidando ahora, por ponerles un ejemplo, no solo le estoy cuidando el horario de unos medicamentos, por ejemplo, no estoy cuidando sus citas con el médico, no estoy cuidando esos síntomas, esas son tareas que incluyen. Estoy cuidando a esta persona, ¿no? Que yo conozco como mi mamá, pero es Tere, mi mamá se llama Tere, ¿no? En este caso, Tere, ¿quién es Tere? ¿Qué hace Tere? ¿Qué disfruta Tere? ¿Qué le gusta? Y entonces cuidar se convierte en entender que yo tengo que proteger a Tere. Tere, que es mi mamá, que es profesionista, que es abuela quizá, que es todo lo que esas ramitas que incluyen a ser Tere, ¿no? También hay que considerar que Tere es su propia persona, sus propios gustos, sus propios intereses. Y entonces entender eso de la persona a la que cuido, como es también, por ejemplo, ver, de cuidar a un hijo, ¿no? En este caso también, pues cuido darle de comer, de llevarlo a la escuela, cubrir sus necesidades, pero es su propia personita, ¿no? Entonces, el entenderlo de ellos, de estas otras personas a las que cuido, me va a ayudar a entender que eso también soy yo y que entonces yo tengo que cuidarme a mí misma, esta esencia o esta identidad que yo tengo, como también estoy cuidando o apoyando o acompañando a Tere en la suya y a la de mi hijo o hija, ¿no? Yo como no tengo hijo, pues por eso es que los digo así en general, pero cada una de ustedes plantéenlo desde la persona a la que cuidan. Y entonces, esto es el primer paso, empezar a identificar quién soy más allá de las tareas y los roles que juego, para entonces no separarme de mí misma y solo verme como tengo a esta hora que cubrir estas tareas, tengo que llevar a la escuela, tengo que dar este medicamento, tengo que hacer tal o cual. Esas son tareas. ¿En qué momentos del día estoy conmigo, por ejemplo? Le doy algo a mí misma, ¿no? A mi identidad, a mi esencia, cómo lo estoy cubriendo. Y entonces esa parte pues nos lleva a unos puntos clave que les quería compartir hoy que están a continuación les van a aparecer. Estos puntos es para no desvincularnos, ¿no? De nosotras mismas mientras estamos cuidando. Lo primero que siempre les comparto, que ni siquiera lo puse como número, sino como algo aquí subtítulo, ¿no? Es que tenemos que aprender a cuidar. Esto es importante, conocer qué es lo que se necesita de mí, por ejemplo, como mamá, ¿no? O como hija que estoy cuidando ahora, a mi papá o mi mamá que es un adulto mayor, y hacerlo con conocimiento, ¿no? Saber para qué específicamente se me requiere para entonces poder hacerlo sin que sea todo un caos, ¿no? Porque hacerlo desde el desconocimiento nos hace que estamos apagando fuegos, atendamos otras cosas, excepto nosotros mismos. Entonces, eso es como acotación importante, ¿no? Y ahora sí, estos 5 puntos que les decía, ¿no? Pues empezando por el reconocer que no existe la perfección y no existe ni siquiera en cuidar a alguien. Yo por más conocimiento que tenga de lo que necesito para cuidar a mi papá, por ejemplo, que tiene diabetes, ¿no? Por decirles algún ejemplo, no va a implicar que yo lo voy a poder hacer a la perfección. Por más libros y entrenamientos que yo tenga para ser mamá, tampoco lo voy a poder hacer. Por más terapias que tomemos de pareja y demás, la perfección no va a existir. Entonces, es mejor entrar o aceptar esta realidad que nos va a bajar la ansiedad, nos va a bajar la exigencia y la demanda que nos podamos estar poniendo a nosotras mismas. Y entonces enfocarnos más en la calidad de estos cuidados, de estas formas de relacionarnos, más que en la cantidad de tiempo que le dedico a cada una de las cosas. Esto es igual, sé que se los digo así como en 3 líneas, pero es toda una tarea que hay que empezar a hacer, ¿no? De aquí, ¿cómo la podemos ir haciendo? La otra contraparte o el punto que complementa esta calidad más que cantidad es conocer que yo puedo dar esta mejor calidad de cuidado en la medida en la que cuido mis necesidades, mi salud, mis intereses, mis relaciones sociales también, ¿no? Y mi vida emocional. Porque si yo no cuido esto, voy a empezar a tener no solo el hartazgo y la sobrecarga, sino hasta cierto resentimiento, ¿no? Es algo que tenemos que decir tal cual. De pronto muchas mamás tienen esta
no a conciencia, ¿no? Sienten esta como decir, ay, pues dejé de hacer mucho porque, no sé, mi hija tenía asma y la tenía que estar cuidando, ¿no? Ahora tuve que soltar el trabajo porque mi papá tuvo un accidente, entonces yo tuve que atenderlo. Si yo lo veo como que este evento me está quitando todo, responsabilizo a la persona o a la situación que ocurrió y no atiendo al que también yo puede ser que no prioricé mi tiempo, no prioricé esto que yo quería hacer para mí misma. Y entonces eso crece en un resentimiento o en una sensación como de esta situación es la culpable. Y eso hace que no nos volteemos a ver qué sí podemos hacer todavía para recuperar ese tiempo nuestro, esas formas de cuidar sin olvidarnos de nosotras, ¿no? Que nos lleva también, por ejemplo, al tercer punto. Si yo identifico qué requiere de mí cada rol, como les decía hace un momentito, qué tareas específicas, voy a poder atender o cuidar conociendo mis limitaciones y mis posibilidades. Porque entonces no voy a dar lo que no tengo para dar, ¿no? Una clave que siempre nos dicen mucho es ayudamos desde las posibilidades que tenemos y ayudamos con lo que tenemos, no damos ni más ni menos, porque si no empieza a haber un desequilibrio en esta ayuda. Entonces, el cuidar es eso, ¿no? Estamos brindando una ayuda a alguien que ahora no puede hacer ciertas cosas por sí mismo y que dependiendo cómo está envejeciendo nuestros padres, por ejemplo, la tarea de cuidado es distinta. Algunas cosas pueden ser solo de compañía, pueden ser a lo mejor solo de tener un día específico para, vamos a hacer el mercado juntos, vamos al cine, ¿no? A estar como en esta socialización con nuestros padres que siempre es buena e importante, ¿no? Pero también puede ser el otro extremo, a lo mejor un papá que estoy cuidando ahora que está en cama, que tiene que bañarse, que tiene que alimentarse, porque de verdad no puede ni vestirse ni nada, que es la completa dependencia, ¿no? Entonces, estos extremos van a variar en cada una de nosotras, en cada una de las historias que estemos pues viviendo, ¿no? Cada una. Y nos hace muy importante identificar qué se requiere de nosotras para poder organizar esto que podemos dar. Si yo identifico todas estas tareas, puedo identificar en qué momentos participar, en qué momentos pedir ayuda y en qué otros momentos puede ser que no se requiera tanto que yo esté ahí. Esto mismo aplica en todos mis roles de cuidado y en el de autocuidado también, ¿no? Porque tengo que entender que tengo que verme a mí mismo como algo más allá de estos roles de cuidado. Tengo que seguir cultivando lo que soy. Por ejemplo, si cultivarme a mí misma, por ejemplo, puede ser leer lo que a mí me gusta, tengo que poder seguirlo haciendo. Si yo quería aprender una cosa, tengo que encontrar cómo hacerlo. Y encontrarlo va a ser imperfecto, porque yo sé que me van a decir, pero es que a qué hora, en qué momento, que es algo que siempre es una barrera, ¿no? Y el problema es porque si yo me quiero sentar a leer, quiero leer una hora completa, sin distracción, sin ruido aquí en la playa, a lo mejor, ¿no? O sea, como con muchos requisitos. Y entonces buscar esta perfección hace que yo no me dé ni 5 minutos para leer, que a lo mejor pueden ser la diferencia, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con el ejercicio. Es que no tengo tiempo yo para hacer ejercicio nunca, entonces estoy todo el tiempo descuidando mi salud porque no hay estos espacios. Y de verdad no tienes 15 minutos para hacerlo, ni siquiera tiene que ser una hora de ejercicio. Tú dices, bueno, ¿sabes qué? Tengo 10 minutos, a lo mejor en lo que mi papá está comiendo, no sé, pues sabes qué, voy a hacer estiramientos, voy a hacer yoga, voy a hacer algo en esos 10 minutos, aunque no sea el tiempo idóneo, pero que me permita empezarlo a hacer. Esto es seguirnos cultivando a nosotras mismas, ¿no? Y es encontrar estos momentos dentro del día para identificar hasta dónde llega la necesidad de cuidado y dónde a lo mejor yo estoy queriendo dar algo extra que no es necesario, pero que además me está consumiendo, ¿no? Entonces, aquí es un poquito poner en la balanza eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el punto 5 que les traía el día de hoy. Organizarme para poder seguir este plan de vida que tenía yo y acompañarlo al cuidado, a las tareas de cuidado que quizá ya estoy desempeñando. Esto es posible, puede ser lento, que mi plan de vida ya no llegue yo decía que en 3 años iba a lograr tal cosa, a lo mejor pues ya no lo van a hacer en 3 años, quizá ahora tienen que ser 5 años o puede atrasarse más, o puede empezarlo a hacer de forma lenta pero constante. Y eso es importante porque entonces tengo que entender que mi trayecto de vida, mi tiempo,
sigue transcurriendo mientras cuido de otros. Entonces, yo tengo la obligación conmigo misma de recuperar los minutos que se puedan para mí misma. Si yo no hago ni siquiera este ejercicio de poderme encontrar unos huequitos para mí, jamás voy a poder dar el paso. En cambio, si empiezo, aunque sea unos 5 minutos aquí, 3 minutitos en la tarde, a lo mejor unos, ahora sí, 20 minutos en la noche, o me desvelo un poquito para hacer tal cosa mía, si yo no hago estas cosas imperfectas, nunca voy a sumar los momentos o los tiempos suficientes para crearme un hábito, para de verdad poderme hacer el tiempo. La organización es un error de aprendizaje, ¿no? O sea, siempre estamos ajustando. Yo, por ejemplo, tengo mi planeador en la semana, ¿no? Y todo el tiempo tengo que estar jugando con eso porque nadie me dice tal cual que, no, esta hora perfecta para hacer este trabajo, esta hora para el ejercicio, esta hora para la comida. No existe la perfección, como les decía. Entonces, lo importante es ser flexibles para yo entender que esta organización puede estar cambiando y que necesita cambiar, porque yo necesito también de pronto poder ajustar alguna que otra cosa dentro de esta planeación para poder hacer lo que me es importante. Entonces, estos eran los puntos clave y me gustaría pues ya presentarles o cerrar con esto último, ¿no? Que pedir ayuda para nuestro propio bienestar es importantísimo lograr y reconocer que la orientación que podamos recibir de esta ayuda de algún profesionista también es una forma de liberarnos, porque es entender que a lo mejor no me puedo organizar ahorita para darme tiempo porque me siento culpable de darme este tiempo a mí misma, ¿no? Entonces, esto es jugar con estas dos situaciones, es darle peso a esta situación de, a ver, necesito que alguien me ayude porque no lo puedo ver y esto nos va ayudando a acercarnos más a esta organización de cuidar sin descuidarse y de ser mujeres que quizá todavía nos va a tocar tener roles de cuidado, pero que lo podemos hacer a conciencia y también con libertad de decidir nosotros más momentos para nosotras mismas. Pues Tania, yo quedé muy maravillada con todo esto que tú dices. De hecho, tenía momentos como de querer interrumpir y dar mis ejemplos, porque si bien no me ha tocado ahora el cuidado con personas mayores, sí me ha tocado el cuidado con mi hija, como mamá soltera. Y de hecho estaba recordando aquella vez que yo me sentía súper frustrada y súper mal. Y en el grupo que tenemos de WhatsApp, yo mandé, estoy cansada, ya no sé qué hacer. Y entonces todas ustedes muy lindas comenzaron a darme como, no palabras de aliento, pero sí como, procúrate, vete, mírate. Y para mí fue muy importante. Me parece que fue el punto 3 que decías, o el 1, ¿no? Hacer redes, porque nadie va a entender qué estás viviendo, qué estás pasando, si no es otra persona que lo está pasando o alguien que ha vivido. Porque creo que esto de cuidar, o sea, y esta parte que tú dices, ¿no? Como mujeres, termina siendo un introyecto que nos y metemos tanto que a veces ni siquiera nos permitimos estos aspectos de sombra, que es, estoy cansada, o sea, ya no aguanto, ya no soporto. A mí me pasaba y les comentaba, ¿no? En el chat, cuando yo digo esto, externo a esto con mis familiares, es, ay, no la quieres, qué mala, no, o sea, tú no quieres a tu hija, pero no, o sea, no era en el sentido de, estoy cansada de mi hija, estoy cansada de sobrecuidar, o sea, estoy cansada de estar a tanto en atención. Esto es, yo creo, una parte muy importante de reconocer que nos saturamos también, o sea, también llega un límite, también hay momentos en que una quiere explotar. Y sí, definitivamente, ¿eh? Cuando yo he tenido menos contacto conmigo misma, con mis necesidades y con mis cosas que me gustan, es cuando yo me pongo más frustrada, me irrito más y no soy la buena madre que quiero ser, porque también tenemos estos arquetipos de la buena, ¿no? Lo puse yo, acá hice mis anotaciones conforme iba hasta hablando, ¿no? Este arquetipo de querer ser las buenas, la buena madre, la buena esposa, la buena cocinera, la buena trabajadora, la buena, ¿no? Y en este arquetipo de ser la buena, dejamos afuera todo eso que no somos. O sea, yo estaba también en este punto recordando, cuando yo me convierto en madre, uf, yo quería ser una maravilla de madre. O sea, yo no quería ser una mala madre, yo quería ser una magnífica madre, pero en la práctica no pude llegar a ese pedestal. Yo creo que ni a la mitad llegué, ¿sabes? O sea, y aunque ahora para mí ya es como más comprensible, ya tengo un poquito más de empatía a mí misma. En un principio, cuando recién nació mi hija, fue detestable porque
pues le quería ayudar, le di leche materna, ¿no? Y era como querer siempre estar al cuidado, querer siempre estar a la atención. Y llegó un punto tanto que yo creo que a todas las ha pasado, que estaba yo tan cansada, que le estaba dando pecho y se me cayó de la cama. Ujú. Me sentí tan culpable y yo creo que este es el punto, ¿no? Lo que la culpa, ¿cómo es que la culpa nos hace quedarnos en esos espacios y bloquear las emociones de ira, de enojo? Y entonces, lejos de externarlo, no significa que entonces voy a gritar y decir, pero lejos de externar y decir, esto que sí es saludable, ¿sabes qué? Estoy cansada, ya no aguanto. Ujú. Esto de guardarlo, de ocultarlo, de aparentar que no pasa nada, que me encanta el cuidado, que estoy súper feliz, pero por dentro estar consumiéndote y lo que tú decías, resentida, ¿no? Porque luego también hay muchas historias así, ¿no? Después de cuidar o después de hacer, es como que, y yo que lo cuidé tanto, y yo que lo vi tanto, y yo que Sí. hice, ¿no? El yo, ¿no? Y yo, y es ahí de notar que pues si estoy diciéndolo desde este punto, es que no fui tan clara, no pude externar, porque, no sé, quizás alrededor no se me permitía. Ujú. Y estaba recordando a mi mamá, ¿no? Cuando ella me decía, no, es que si tú quieres, ella cuidó a sus dos, no padres, pero sí las personas la Ujú. criaron, y ella no se permitía decir que está cansada hasta la fecha, que había cansado, ¿no? Hasta la fecha le decía yo, sí, mamá, bueno, ella me decía, es que si tú quieres a alguien, el cuidado no te cansa. Y yo le decía, ¿cómo no te va a cansar estar cuidando? Y de hecho fue como un tema de, ¿cómo no te va a cansar que estar cuidando? Pero ella entendía que si decía que si estaba cansada o si le pesaba, entonces era un igual a no lo quiero. Y yo creo que es Ujú. una parte importante de reconocer, el decir, estoy cansada, estoy agotada, estoy fastidiada del cuidado, no de la persona, del cuidado, no es igual a no querer a la persona. O sea, son 2 cosas diferentes, son 2 cosas distintas, que están ahí, porque aunque uno no lo quiera ver, no lo quiera externar, no quiera, eh, ser consciente a veces, porque es muy difícil ser consciente de esto, está ahí, o sea, se muestra, se marca, porque es agotador, y si no lo marca, no lo dices, tu cuerpo lo va a decir, o sea, van a Ujú. llegar niveles de agotamiento que es bastante malos, o sea, te conviertes improductiva, no tienes buena memoria, se te olvida todo, o sea, es bastante agotador. Y yo creo que es esta parte de que tú decías, formar redes y reconocer que no puedo hacer todo, porque ni tú ni yo podemos hacer todo, ¿no? O sea, a mí me decían, no recuerdo quién, ¿no? Ay, pero tú eres psicóloga, tú has de saber, ser muy buena madre. Y yo, este, pues los que están alrededor no vieron lo mismo, pero es también esto de reconocer que no lo puedo, o sea, hay veces que yo no voy a poder y necesito ir con mi red. Yo tengo mi red, ustedes en el grupo, ¿no? Que puedo ir y desahogar. Y también tengo mis redes de amigas, ¿no? Y una amiga que me decía, es que sí, cansa, se agota, pero cuando tú escuchas esta sinceridad de otra persona que también te dice, sí me canso, sí me enojo con mi madre, porque también es algo que no nos permitimos, ¿no? Claro. Ujú. Sí me siento así, entonces ya no te sientes tan extraterrestre y comienzas a darte cuenta que estas emociones o estos sentimientos existen, están, y no hay que clasificarlos buenos o malos, sino comenzar a partir de ahí, generar otras formas de relacionarte. Ya te digo, yo me quedé así como que, ay, maravillada con todo esto que tú decías. Y como eres tan clara en decirlo, no hay perfección, y eso es, yo creo que es un punto que yo lo quiero anotar así como en la primaria, ¿sabes? O sea, no existe la perfección, porque a veces también tiendo a eso, ¿no? Quiero ser tan perfecta que lejos de ser algo positivo, termino, justo ayer le hablaba de eso a una amiga, lejos de ser algo positivo, termino recriminándome, sintiéndome culpable, sintiéndome, eh, no sé, la peor persona, o sea, ya lejos de que se convierta a ser en un beneficio, ya empiezo a atacarme a mí misma. Yo creo que ese es un punto que también tampoco es válido y esta es la parte, ¿no? Del autocuidado, de vernos, y yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Yo creo que es importante vernos a veces con ojos de bondad, como cuando vemos a un niño caminando, ¿no? Tenernos paciencia, Sí. vernos con cariño, Amor. amor, Sí. porque no nos vemos, o sea, sí lo podemos, como esto mismo, ¿no? Lo podemos ver afuera, podemos hacerlo con nosotros, con los ancianos, con los niños, con los bebés,
pero pocas veces lo hacemos hacia nosotros mismas. Y es bien Y es que, complicado. sí, fíjate, iba a decir justo ahí con esto que terminas diciendo, sabemos, nos asignan tantos roles de cuidar, ¿no? Y es probable que sabemos hacerlos tan bien, cuidar tanto a otros, que es increíble cómo no sabemos cuidarnos a nosotras mismas. O sea, como si nos puede quedar tan bien ser apapachadores con los hijitos, a lo mejor ser aquí, no sé, lindos, cuidadosos, cariñosos con todos los demás, menos con una misma, ¿no? Que eso es como la parte bien sorprendente, como si sabemos cuidar, pero no sabemos cuidarnos, ¿no? Y sobre todo luego entre nosotros mismos. Decías una parte sobre con las mamás, por ejemplo. Creo que ese es un punto que yo te puedo decir que he ido construyendo mucho ahora, ¿no? Creo que esta imperfección es bien liberadora, aceptarla, abrazar tu propia imperfección es una cosa fabulosa, es otro rollo también para estar hablando horas, ¿no? Pero el entender que soy imperfecta, nos baja la ansiedad de querer cubrir muchas cosas. Pues, por ejemplo, nosotras, hijas, cometemos muchos errores como hijas con nuestros padres, como nuestros padres con nosotros. Entonces, entender que ya eso es imperfecto debería de relajarnos mucho. Por ejemplo, de pronto nos vemos, ¿no? Recientemente estuve de visita con mis papás, por ejemplo, y estaba yo recordándome de un momento de un regaño que me dio mi mamá hace añísimos, ¿no? ¿Y sabes por qué lo estaba diciendo yo? Mi mamá yo creo que sintió culpa en ese momento de decir, ya me lo va a reclamar o me va a decir cualquier cosa, ¿no? Y yo le dije, es que ese momento fue definitorio pues en mi vida, porque yo cada vez que tengo un problema similar al que ocurrió en esa ocasión, me acuerdo de lo que ella me decía. Y entonces digo, pues ¿para qué hago esto? No puedo hacer otra cosa. O sea, es como, más que el que yo lo recuerdo, como pues en ese momento claro que me dio coraje, me hirió, lo que quieras, ¿no? Porque eso está en perfección también de ser mamás, ¿no? Pero cómo yo puedo también aprender de esa misma imperfección, de cómo eso que en su momento me enojó tanto, me pudo tanto, ahora es tan valioso, ¿no? Y es importante decírselos, porque mi mamá a lo mejor se hubiera quedado siempre con la noción de, pues fallé tanto, ¿no? Ahora esta hija adulta me va a estar a mí señalando todos mis errores y además psicóloga, porque ya ves que ese es el temor, ¿no? Que ya conoce uno y entonces les podemos decir supuestamente. Y no, en realidad es entender que este mismo ciclo, como fue imperfecto, ahora que yo también quiero poder ser ese rol de cuidadora con ellos, ¿no? De agradecimiento por todo lo que ellos me cuidaron a mí, también va a ser imperfecto, también nos vamos a pelear, también la voy a herir sin querer, ¿no? Entonces, mejor aceptarlo desde antes, irle perdiendo el miedo, incluso irlo platicando. Ahorita eso es una cosa bien importante. O sea, no nos gusta ni siquiera hablar de los escenarios feos, como si eso fuera aquí imposible, ¿no? De decir o de pensar, oye, pues nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, nos vamos a accidentar quizá, o sea, algo de eso va a pasarnos. Entonces, mejor irlo platicando, irlo aceptando y irle quitando el peso, porque al final de cuentas el miedo de ellos, por ejemplo, de ser cuidados ahora por los hijos, creo que es más grande que el de los propios hijos de pensar en cuidar a sus papás después. O sea, ellos volverse dependientes, que es también otro rollo, que es otra cosa importante de platicar por ahí, ¿no? Y que si lo aceptamos, lo vamos limando, puede ser más sencillo para ambas partes. De la vejez, pues es también comprender y entender que, como tú dices, no lo voy a poder hacer al 100. Yo puedo tener toda la disposición, voy a poner toda mi empeño en hacerlo, pero también me pasan cosas de forma individual. También a veces estoy saturada, estoy enojada, a veces tengo más paciencia que otras. Y es esto, reconocerlo y no dejarnos. Y esa es la parte más importante de la charla, ¿no? O sea, no dejarnos ahí en el olvido, porque es, por ejemplo, nos venden la sanación y el amor propio como, ah, ya llegas a este punto y ¡puf! Ya, toda la vida se Sí. solucionó. Y no, esto es algo constante. Yo le decía, creo que a una amiga, a mí me parece que es como enamorarse esto y de nosotras mismas. Hay días en que me amo un chorro, yo me veo al espejo y digo, ay, qué maravilloso. Y hay días que no, o sea, hay días que digo, ay, no, o sea, ¿qué te pasó, no? Tu cara, ¿no? Y es también aprender a vivir con esto que me gusta y que no me gusta de mí, pero no para reprochármelo, sino para verme, ¿no? Para comenzar a verme, comenzar a amarme desde esta totalidad, lo que tú decías, y me pareció bastante importante, ¿no? Nuestras multidimensiones, ¿no? No solo encasillarnos en algo, sino darnos cuenta que somos, muchas cosas. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad me encantó. Ojalá podamos coincidir en otras charlas porque yo creo que Sí. esto
estas informaciones son muy importantes que nos lleguen a las mujeres, hombres también, obviamente, y irlo a empezar a reconocer esto, ¿no? Empezar a reconocer nuestra humanidad, ¿no? Nuestra humanidad y nuestra imperfección. Muchísimas gracias y me gustaría ahorita como dónde te contactan, tienes alguna página, qué temas tú atiendes para pues poder hacer como esta canalización. Pues fíjate que ahora me he enfocado mucho, que estoy como lo más necesario de la pandemia, yo normalmente trabajo con envejecimiento saludable, ¿no? Cómo son nuestras formas de envejecer, qué estamos haciendo para llegar a un punto saludable y prevenir muchas de las enfermedades que nos aterran tal cual de la vejez. Pero ahorita me he enfocado mucho por la parte de trabajar ansiedad y depresión con las personas mayores y como familia, porque a final de cuentas la persona mayor sola no va a poder salir de un ciclo ansioso y depresivo si no hay quien lo esté fortaleciendo también, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahorita. Igual si quieres lo podemos dejar por ahí pegado las ligas. Mi página web es saludenvejecimiento.com, así lo pueden buscar. Y también estoy en Facebook como psicogerontóloga Tania Galvez, ¿no? Y por ahí ahorita he estado un poco pausada por esto de autocuidado también, ¿no? Para no autoexigirnos tanto, pero ahí estoy también todavía en redes y está por salir un nuevo tallercito de este manejo de la depresión como familia. Entonces Ok. ahí estará. Perfecto, entonces sí, yo creo que dejamos ahorita en la parte de arriba o en la parte de abajo la información para que te contacten, ¿no? En caso de que observen como ciertas conductas con sus padres o las personas que cuidan, ¿no? Como quizás no querer salir de la cama, sentirse como muy agotado y ciertas actitudes, entonces poder pedirte ayuda y que tú acompañes. ¿También acompañas online ahora? Sí, ¿Online? de hecho, la mayoría lo estoy haciendo online. Como está mucha gente todavía en proceso de vacunarse, prefiero mantenerlo sí en Sí. línea. Ya esperemos que se vaya calmando un poquito más, a ver qué tal después de esta Semana Santa, ¿no? Que mucha gente va a viajar. Entonces, sí, pero por al menos en línea está todo ahí. Y sabes que me gustaría también igual comentarte nada más que algo que tú, bueno, trabajamos en general mucho desde la psicología es entender que esto no cuidar la parte, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad nos lleva a muchas enfermedades. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cuidar bien a mis papás o al menos no cargar tanto de que se vuelvan dependientes, también es cuidarlos anticipadamente, ¿no? Saber que pueden contactar ellos mismos con estos apoyos para no caer en algo más drástico que puede quizá solucionarse mejor acompañados. Sí, es como poder estar alerta, ¿no? De todo lo que implica, ¿no? Y poder prevenir. Y yo creo que esta es una parte bastante importante como sociedad mexicana, ¿no? Sí. De no se nos permite estar tristes, no se nos permite reconocer la debilidad y es también empezarla a abrazar y darnos cuenta, ¿no? O sea, nadie en este mundo puede evitar tener alguna situación así, Sí. ni tú ni yo porque somos psicólogas, entonces ya lo sabemos manejar y no nos va a pasar nada, ¿no? Sino que también nos ocurre y también nos pasa, nada más es como buscar estos canales, porque pues ir viendo, ¿no? En este caso como tú, que estás trabajando con este tema en particular y las personas que necesiten, yo ahora estoy como más en el acompañamiento a mujeres que se divorcian y empezar a ver estos canales, ¿no? Estas personas que podemos acompañar, porque yo creo que es esto, acompañar, ¿no? Porque no sanamos mágicamente, Exacto, sí. automáticamente, sino acompañamos el proceso. Muchísimas gracias, Tania, y pues espero tenerte en otra ocasión. Sí, Kevin, muchas gracias por la invitación. La verdad es que por eso usé también lo del tribu. Me gusta mucho esa noción porque necesitamos buscar nuestra propia tribu también. Sí, Entonces, también muchas gracias por la invitación y por el proyecto que traes.